Buen día. Hoy con este magnífico escenario con el que contamos, quiero hacer una labor muy importante pedagógica dentro de lo que es la planeación. La planeación dentro de lo que ir a una competencia y como proceso constructivo para todos, tenemos que ver cuáles son los compromisos que tiene el entrenador, el jugador, que es el principal, y los padres. Dentro de este proceso formativo es importante que cada uno identifiquemos cuáles son nuestros roles, nuestras directivas de las federaciones, nuestras directivas de los clubes, en qué podemos colaborar para el proceso de aprendizaje para hacer que este bello deporte crezca mucho más. Esto es lo que quiero tratar en el día de hoy y todo lo que implica participar en un evento para un jugador que esté comprometido. Acuérdense que antes ya he hablado de lo que es un jugador que se vincula, que es el que trabaja por la parte recreativa, un poco lúdico, por actividad física, y aquel jugador que está comprometido con lo que son las competencias dentro del deporte para ofrecer un resultado tanto y un beneficio a su proceso de aprendizaje que está haciendo. Entonces les trataré de mostrar el día de hoy después de esta. Dentro de este proceso que estamos, hoy quiero mostrarles precisamente que ir a un torneo o ir a una competencia no es el producto de la improvisación. Quiero mostrarles todo lo que se debe hacer y todo lo que debe uno planear a través de los procesos que empiezo a mostrar. Entonces, dentro de ese proceso inicial, no quiero que la gente vaya y se inscriba a un torneo donde algunas veces ni el jugador sabe que tiene algún torneo. Entonces, el jugador es el que le debe nacer la idea y haber trabajado para ir a este torneo. Es decir, como ganarse por mérito el ir a competir dentro o fuera de la ciudad o fuera del país. Esto dentro de ese proceso tiene que haber una organización, todo dentro de un calendario de competencias de los jugadores. Este calendario que les estoy mostrando acá precisamente nos está mostrando todo lo que tiene que empezar a identificar, y comienzo con un calendario de acuerdo a mis capacidades. Este calendario para algunos jugadores es de un nivel mucho más alto, otras competencias son mucho más bajas y otros torneos que son preparatorios. Importante que todos estos torneos identifiquemos cuáles son los fundamentales, cuáles son los importantes y cuáles son los preparatorios. Esto los trato de colocar, que más tarde lo mostraré en el macro ciclo, después de identificar exactamente todo mi calendario anual de competencias y empezar a identificar qué es un periodo general, qué es un periodo precompetitivo y competitivo y un periodo transitorio. Esto es mi objetivo, y en la segunda parte, donde mostré lo que es el funcionamiento del campo, enseñé algo de lo que tiene que ver con cada uno de estos periodos. Identificadas las competencias, yo empiezo a organizar dentro de este macro ciclo que están observando ustedes anual, empiezo a mostrar lo que es las competencias. Entonces, las competencias fundamentales por las cuales la razón de ser de mi entrenamiento y que me va a desgastar todo un trabajo de un año, organizo, son 2 o 3 competencias como máximo. Algunas veces es solo una competencia, es de acuerdo a las posibilidades que el jugador establezca. El jugador es el que debe establecer para qué se está entrenando y cuáles son sus objetivos por los cuales se está preparando a mediano y largo plazo, y que sus competencias le ayuden en ese propósito que está tratando de hacer. Dentro de ese macro ciclo que ustedes observan, hay unas competencias de color rojo que son las fundamentales, otras de color amarillo que son las competencias importantes, y otras de color verde que son preparatorias, donde el resultado realmente no es importante y simplemente voy a mostrar qué me sirve y qué me está a mi proceso, qué le está funcionando y qué no le está funcionando, y qué aspectos tengo que mejorar dentro del proceso y qué debo mantener dentro de mi proceso. Entonces, esto es importante dentro de ese macrociclo que están observando y que ustedes organizan hasta tiempos de entrenamiento. El jugador tiene que saber y disponer de cuántas horas semanales o mensuales tiene para poder entrenar. Este es un macrociclo que lo hice pensado para el torneo del Abierto Colombia, y la verdad yo lo organicé porque cuando me presentan en calendario de la Federación Colombiana de Golf, pues obviamente me muestra qué torneos está y en qué fechas, y de acuerdo a eso empiezo a organizar mi plan de trabajo. Por esta razón es tan importante que la federación publique estos torneos a tiempo. Normalmente en el PGA Tour, como estamos viendo aquí,
vemos que en septiembre ya a inicios de septiembre ya publican todo lo del siguiente año. Entonces los jugadores del PGA empiezan a construir a qué torneos son los que van a asistir de acuerdo a su nivel. Hay algunos jugadores del PGA que se preparan para los majors. Hay otros jugadores que por su nivel y porque están iniciando de pronto evitan ir a los majors porque no tienen el cupo en muchas ocasiones y también su nivel no les da para poder ir a ganar. Entonces organizan otros torneos alternos que les van a servir para poder figurar y ganarse en la tarjeta por 1, 2, 3 años más que genera el ganarse un torneo y estar dentro del ranking. Entonces es importante que esos calendarios que estoy mostrando aquí precisamente los empecemos a tener. Los macrociclos, todo empieza a organizarse de esa manera. Aquí estoy mostrando algunos macrociclos precisamente de todos los demás deportes y en todos trabajan con macrociclos y a la vez hay unos que se llaman megaciclos, que son los que trabajan para los que son competencias de olímpicos, que son competencias que se realizan cada 4 años. Entonces hago un megaciclo donde aquella persona que está en condiciones de ir a ganarse una medalla olímpica hace su planeación. Obviamente para esto ya cuentan a nivel de un COI, un Comité Olímpico Internacional, con asesores que le ayudan a planificar y a organizar todo esto. En este deporte que estamos iniciando, pues obviamente a nosotros como entrenadores nos corresponde hacer todo este tipo de trabajo y ese es un llamado que hago acerca de los entrenadores, porque cada día tenemos que estar mucho más capacitados y hay muchos de nosotros que estamos haciendo un proceso formativo muy bueno donde podemos ofrecer muchas más cosas de las que normalmente damos en una simple clase. Entonces todo esto es importante para que los directivos de un club empiecen a contratar a aquellos profesores que necesitan realmente y que cumplan las expectativas que se necesitan para ese cargo que estamos necesitando en cada club. Hay distintos rangos, obviamente que hay profesionales que están únicamente en la parte de instrucción, hay otros que ya se encargan de hacer acompañamientos y de encargarse de la parte de escuelas infantiles y la organización, y hay otros profesionales que ya son como el profesional número 1 o el Head Pro, que es el que se encarga de empezar a manejar todo el golf del club, y hay otros que se necesitan hacer la labor de coaching, que son los que realmente deberían de estar haciendo esta función de conocer todos los aspectos en la parte física, aspectos en la parte psicológica y aspectos en la parte técnica, para que tengan un control del deportista y a la vez le ayudemos a ese deportista en su proceso inicial para que ellos con el tiempo y como filosofía nuestra de profesores es que el jugador aprenda a hacer todo esto de manera individual, para que cuando lleguen a un alto nivel y vayan a una universidad, ellos divinamente pueden hacer un plan de trabajo muy organizado que le va a ofrecer excelentes resultados. Dentro de esa preparación también tenemos que saber qué se hace el día anterior, y eso es lo que quiero mostrar también en un video especial de pequeñito de qué se hace el día anterior y cómo se organiza todo lo que es el entrenamiento. Dentro del trabajo que estoy realizando hay muchas aplicaciones que nos facilitan mucho el aprendizaje de todo lo que estamos queriendo mostrar. Automáticamente aquí también nos vamos al club que vamos a ir a jugar, en este caso el Club Campestre de Cali, porque algunas personas que viven en otro país o es muy difícil la ida a conocer el campo previamente, lo podemos empezar a identificar para empezar a hacer una estrategia de juego de cuáles son las distancias más que me van a quedar y empezar a entrenar los palos en el periodo precompetitivo de los palos que necesito realizar. Aquí voy a hacer esta estrategia de juego del hoyo 1, entonces simplemente me paro en la parte más distante del hoyo 1 y hago mi marcación del sitio de la zona de aterrizaje mínima, que sería más o menos esta sería la salida mínima, y también marco aquí la salida, la distancia máxima que podría golpear para esta salida. Entonces ahí me está diciendo qué distancia mínima y máxima puedo ejecutar para empezar a identificar y crear una estrategia para la escogencia de lo que es el palito de golf. Aquí ya posteriormente seleccione el punto que voy a mirar. Entonces aquí esta medida me va a servir para identificar cuál es la zona más
ancha del fairway en la cual debo aterrizar la bola. Entonces esto me va a servir para identificar qué yardaje necesito golpear la bola en el momento de ir a jugar y cuáles las zonas más amplias que según mi dispersión con el palo que estoy jugando, pues obviamente me va a permitir hacer una muy buena elección del palo de salida. Aquí siguiendo con el proceso, entonces simplemente me paro, selecciono en la parte del centro de la pantalla donde dice agregar punto, entonces ahí coloco el punto y tomo la medida normalmente que me va a quedar a la entrada del green. Entonces si vemos que el green está a esta distancia, ¿para qué? Para empezar a saber qué palos son los que necesito usar en la mayoría de los 18 hoyos y empiezo a tomar un listado de los palos que normalmente me quedarían. Este es el tipo a la entrada del green y aquí me sirve para elegir qué yardaje hasta el fondo del green. Este sería en cuanto a la elección del palo, y el que es el inicio, cuando me den el plano de bandera, yo ya tengo adelantado mucho el proceso. Ya llegando al green, entonces ¿qué hago? Simplemente tomo la medida desde la entrada del green hasta el fondo del green, que esa me sirve para identificar qué yardaje es el del green. Acá también hago lo que es la medida del ancho del green, cuántas yardas de ancho voy a tener en la parte que menos tiene amplitud y en las partes que más tiene. Todo eso lo hago con la selección del punto en el que yo quiero iniciar a hacer el proceso. Aquí a través en el green también empiezo a mirar cuáles son las caídas que tiene el green, para identificar, por ejemplo, si hay una bandera que está por acá. Usualmente en los niños yo les marco que lo coloquen de un color rojo y un color verde que lo lleven, y el color verde son como las zonas de aterrizaje ideales donde no buscan tanto las dificultades. En los casos de torneos como nosotros, usualmente nos colocan banderas muy escondidas, como por acá en este sitio que estoy señalando precisamente, y entonces ¿qué busco? También marcar cuáles serían mis zonas de aterrizaje, que en este caso una bandera que se encuentra al lado derecho, mi zona de aterrizaje ideal sería por acá en este sitio, para que me quede un pot corto, y a la vez en mi libreta de apuntes yo marco las caídas que son más recurrentes y si son de poco, mediana o gran caída los greens. Entonces me ayudo a identificar, para que en el momento de estar jugando el torneo me ayude a tomar decisiones muy rápidas. Todo esto me va a ayudar a tomar fácilmente. Yo elijo, por ejemplo, puntos aquí si quiero medir desde aquí, y si ya sé que aquí hay una subida aquí, entonces cuántas yardas hay al inicio, cuánto hay desde donde inicia la subida a donde termina la subida. Entonces todas esas cosas son las que puedo adelantar fácilmente dentro de un proceso, y así sucesivamente voy haciendo el trabajo de hoyo a hoyo. Estos los puedo hacer en horas de descanso en mi casa, o en momentos en que esté lloviendo, como un plan B de estrategia de juego, y cada hoyo le voy haciendo exactamente el mismo proceso. Este es el hoyo que para el torneo lo volvieron el hoyo 17, que normalmente es el hoyo 10. Entonces aquí es par 3, lo colocan, hago exactamente el mismo proceso, y aquí continúo con el hoyo 11, que es el hoyo 18 para este torneo del Abierto Colombia, que por disposición de los directivos y encargados del torneo, para el espectáculo, pues se presta mucho más el hoyo 11, y eso es lo que observamos en el torneo. Entonces espero estar colaborando con el proceso, espero que les sirva labor de aprendizaje que estoy haciendo a través de las aplicaciones. Todo esto es para jugadores obviamente que ya el nivel de interés y el nivel de compromiso es mucho más alto, y que nos ayuda a identificar y ir mucho más claros dentro de lo que es mi estrategia de juego. Continuando con el video, el día anterior es muy importante. Yo ahí dejo preparado todo lo que es la indumentaria, la ropa que voy a llevar al siguiente día. Usualmente alisto la ropa que me voy a llevar puesto y una ropa de muda, por si cualquier accidente sucede, o llueve, o hay cualquier cosa que pueda alterar que esté bien presentado, pues debo llevar una muda adicional. Además quiero mostrarles todas las cosas que dentro de mi talega debo llevar preparado para cualquier eventualidad, y que todo lo tenga planificado. El golfista se vuelve muy detallista, y con esto quiero demostrarles que precisamente todos estos son aspectos que el jugador es el responsable del alistamiento. No es el papá, no es la mamá ni el entrenador, es el jugador el que debe hacer y el que se debe apropiar de este tema. Dentro de ese alistamiento
Aquí está la toalla en la cual voy a limpiar las bolas. También llevo una banda, que es el que yo hago el estiramiento y el calentamiento un poquito al inicio para entrar en calor. También llevo el láser, y además de ese láser llevo una pila de repuesto, porque en cualquier momento en el campo puede acabarse la pila y quedo sin láser. Entonces es importante y alteraría muchísimo mi juego. Alisto todo lo que son las protecciones. Aquí está lo que es la cachucha, las mangas, el bloqueador, el repelente. Entonces todo lo tengo preparado en mi talega. Además preparo los 2 guantes que voy a usar, porque uno de repuesto, de algún accidente se me pierde, tengo el segundo ahí. También tengo listo lo que son los marcadores de distinto color, por si algo tengo que marcar o algo tengo que hacer, la bola o algo. Obviamente el día anterior también dejo preparado todo lo que son las bolas, y de una vez las dejo lo que es marcadas y con lo que necesito de la línea, que en este momento para mí se ha vuelto una ayuda importantísima, el uso de la línea. Entonces también la tengo ya lista y preparada. Alisto los tis, el arreglapiques, la marca, las bolas con las cuales voy a jugar que también estén marcadas, y obviamente para un torneo tengo que tenerlas súper bien organizadas. Aquí también tengo que tener lo que es la ropa de lluvia, o también algunas veces que voy a sitios de frío tengo que llevar mi saco, mi chaqueta, todo preparado, por si alguna eventualidad en cuanto al clima también lo tenga listo. Aquí también algunos utilizan lo de llevar la parte de barras energéticas. Yo llevo aquí mi bocadillo, que es nuestra barra energética colombiana, y también los maicitos, que es el pecado que cometo ahí, pero que me agradan mucho y me hacen sentir bien. También alisto lo que es las bolas de práctica. Esta maletín simplemente están con mis bolas de práctica, porque terminado el juego del día de juego busco ir a entrenar un poco el tiro que me está haciendo falta. Entonces es importante que si me dejan entrenar con las bolas que obviamente normalmente juego, si yo las veo todas, yo juego con Pro V1, entonces busco tener mis bolas Pro V1 marcadas de la misma manera que las que juego, y voy agrandando mi bolsa, porque cada bola que voy jugando la voy metiendo dentro de la bolsa y cada vez va creciendo más. También dentro de ese puedo necesitar algunos topes, algunas marquitas especiales. Esto lo uso para aprender a picar, y como en el club que voy a ir el pique es importante para el tiro corto, entonces empiezo a manejar un control muy importante con esta ayuda adicional, y una regla para lo que es la dirección o si necesito hacer alguna línea especial. Llevo la toalla que ustedes vieron en el torneo, que es para secarme el sudor, para limpiarme la cara, cualquier cosa que necesite, o por si llega a llover, para tenerla debajo del paraguas para secarme las manos. Y también en este caso llevo lo que es la bolsa de arena, por si se necesita en el club que voy a jugar, y ahora que en muchas partes no se pueden usar, y en algunas competencias, especialmente las infantiles, que cada jugador debe llevar sus implementos, debo tenerlos listos. Todo esto hace parte del proceso de aprendizaje, y una parte que me pasaba es la parte de hidratación. Aquí tengo, a mí me gusta el Gatorade, y también lo revuelvo acá con un agua, porque realmente el desgaste energético no es tan alto en golf, pero entonces lo que hago es revolverlo con agua. Este es lo que quería mostrarle. Obviamente llevo el paraguas, tengo todo preparado, he chequeado mis palos que estén en orden, el equipo que esté todo de acuerdo a lo que necesite en el torneo. Este es en resumen lo que quería hacerles del día anterior. En la noche anterior, que es lo que quiero mostrar antes, es normal que muchos jugadores no podamos descansar bien, algunos no podemos dormir, y cuando son competencias de 3, 4 o 5 días, pues obviamente va a llegar un agotamiento mucho más alto, y algunas veces si usted va ganando y tiene un buen resultado, obviamente esto se va a agudizar. Es importante que el jugador en esta noche anterior sepa que de todas maneras debe descansar. El solo hecho de acostarse, así no le coja el sueño, tienes que mentalizarte de que estás descansando, porque eso es importante para que empecemos a mejorar y a tener un buen rendimiento en el día del torneo que se viene. Importante en el día anterior también que el jugador esto lo sepan las demás personas, que es normal dentro de un comportamiento y de un tipo de personalidad que respondamos de distintas maneras. Algunos no pueden dormir, a otros les da dolor de estómago, a otros les da dolor de cabeza. Lo que quiero mostrar con eso es que siempre el estrés que somete las competencias hace que el jugador somatice muchas veces ese estrés, y se representa en ese tipo de vómitos o cosas de esas que se presentan. Nosotros como padres y entrenadores tenemos que saber que esto es parte normal del entrenamiento, y ofrecerles una tranquilidad a ese jugador de lo que le está sucediendo. Es importante dentro de todo el proceso, cada aspecto que estemos apoyándonos a nuestros deportistas para ayudarlo a que tenga un buen desempeño dentro de su función que está realizando.
Como anécdota le comunico que el guión de este que estoy precisamente leyendo lo hice el día anterior de la competencia, porque a mí me sucede, a veces no puedo dormir bien, entonces me desperté muy temprano. Mi señora no lo entiende esta parte, pero la idea es que a través de esto lo empiece a comprender mucho más y de que vea este video y que como otros como deportistas sufrimos ciertas alteraciones en el momento de las competencias. Entonces este guión que estoy leyendo y que estoy siguiendo a través de esta repetición es el día anterior lo que me sucedió, entonces lo utilicé simplemente el tiempo de una manera muy constructiva para mejorar y para que les ayude a ustedes que son los que están empezando a hacer el proceso de competencias o que ya participan en torneos. Dentro del campo de golf hay un aspecto que se me pasaba y que quiero no dejarlo pasar, es que resulta que hay jugadores que son introvertidos y hay otros tipos de jugadores que por su tipo de personalidad son extrovertidos. Entonces cada uno tenemos que identificar y respetar estos tipos de personalidades por los compañeros que voy jugando. Este es un aspecto que en la segunda parte en el campo de golf debería haberlo mencionado y por motivos de la competencia se me pasó, pero quiero en este resaltarlo y ver la importancia que tenemos que empezar a conocer los deportistas y también mi tipo de personalidad, si yo soy introvertido o extrovertido. Antes la verdad yo era muy introvertido y me metía demasiado en la competencia y me ha servido mucho ampliar el foco y ser un poco más extrovertido. En momentos en que yo estoy preparándome en la rutina, mi foco atencional se vuelve estrecho, que en psicología deportiva se aprendió a hacer un foco atencional estrecho cuando viene el momento de empezar a concentrarme en el tiro que tengo y también ampliar un poquito en ese trabajo del foco atencional amplio, que es cuando terminé el golpe y debo olvidar un poquito y no frustrarme con el tiro bueno o exaltarme con el tiro bueno o enojarme con el tiro malo. Simplemente abro ese foco atencional y uno de los métodos para abrir ese foco atencional, precisamente algunos psicólogos me han ayudado y es observando 5 cosas o escuchando 5 cosas o hablando con el compañero que va. Entonces esto es un aspecto que quería tratarles y que espero que a algunos les sirva. Para hacer la retroalimentación final simplemente quiero dejarle como un interrogante o una sugerencia a los directivos de los clubes. Normalmente antes teníamos unos profesionales que eran jugadores en los campos de golf. En cada club había un representante como jugador y se hacían mucho más torneos representativos porque este jugador motivaba a que los directivos hicieran sus torneos en los clubes. Antes en Colombia fácilmente teníamos entre 15 y 20 torneos en el calendario anual. Desafortunadamente en este año solamente hemos tenido 2 hasta la fecha y no se ven programados muchos más. Este es un llamado simplemente que estoy haciendo como reflexión a todas las directivas. ¿Por qué? Porque simplemente el profesional jugador hace un papel fundamental dentro de los procesos, porque es el que estimula a los jóvenes a que participen en los torneos. Este profesional jugador, cuando no estaba en competencias, venía y jugaba con los jugadores o los jóvenes que se dedican a competir, y a la vez esto hacía que el nivel de estos muchachos se elevara muchos más. Esto nos va a servir mucho en los clubes y ojalá que retomemos ciertas cosas que funcionaban para que se mejore. En estas competencias también iban a los torneos y habían profesionales y jugadores scratch que jugaban junto con los profesionales de acuerdo al nivel de los jugadores, como lo que sucedió en este Abierto Colombia que acabamos de pasar. Importante que dentro de estas reflexiones finales estos jóvenes se motiven y que haya una mayor participación dentro de porque vemos que cada día la ausencia de jugadores buenos y el nivel se nota que ha desmejorado un poco, pero podemos hacer mucho por mejorar y ese es el propósito de esto que estoy realizando, para que estimulemos, para que mejoremos todos debemos dar nuestro aporte, las directivas, la federación, los clubes, los entrenadores, los jugadores, que son los principales responsables, vean cuáles son sus responsabilidades y es él el que se debe responsabilizar absolutamente de todo el proceso y todo eso con unos elementos facilitadores que somos nosotros para ayudarles dentro de esas expectativas y dentro de esas metas que establezcan dentro de sus procesos. Recuerda que esta es la actitud del golfista.